Bueno, mis hermanos, pues y ahora en esta semana ya no solo con pandemia, ¿no? Ahora tuvimos granizo, hermanos. Anda por ahí un avispón gigante que anda sorprendiendo a todos. Y hasta un tornado tuvimos acá en Nuevo León. Y las personas sin buscar de Dios, ¿no? O es que eso hay que distinguirlo bien. Parece que buscan de Dios, pero eso no es lo que Dios quiere. Cuando te acercas como Faraón, ¿sí? Para que Dios te libre de las plagas, pero cuando eres librado de tu plaga, el orden es siempre así, la gente vuelve a alejarse. Pero el mundo es mundo, mi hermano, y lo que hemos visto o estamos viendo por medio de Nehemías es para nosotros, para el cuerpo de Cristo, para los cristianos, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios está hablando a nosotros? ¿Cómo has estado orando? ¿Cuáles son tus oraciones? ¿Cuál es la intención de tu corazón en medio de esto que estamos pasando? ¿Cuál ha sido tu deseo? ¿Ok? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Conocemos a Dios? En parte, tenemos que entender, esta era parte de nuestra ruina. Y por eso comenzamos a estudiar Nehemías, para escuchar a Dios cómo habremos de levantarnos de esa ruina en la que habíamos caído. Pero lo más importante, desde Nehemías 1 ya lo aprendimos, hermano, o debíamos de haber aprendido. Para salir de una ruina, lo primero es reconocer que estamos en ruina. Es como cuando llevas el evangelio al inconverso. Para que el evangelio sea evangelio, primero tiene que reconocer su pecado. En la semana compartíamos un mensaje así del evangelio. Para que el evangelio sea evangelio, el pecador tiene que reconocerse ese pecador, ¿ok? Y para que nosotros podamos reconstruir de una ruina, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y saber que estábamos en ruina delante de Dios. Que algo, aunque la vida que practicábamos exactamente como la practicábamos, no le gusta a Dios. ¿Sí? Oye, trabajábamos, veníamos a la iglesia, leíamos la Biblia. Bueno, algo tenemos que examinar porque no le ha gustado a Dios. ¿Okay? Y eso es lo primero, reconocerlo y darnos cuenta para poder comenzar a reconstruir. Lo que nos enseñó Nehemías 3 es cómo se reconstruye. ¿Okay? No es algo que sucede de una sola vez, es algo que vamos paso a paso. Pero Nehemías 4 al 6 nos enseñó algo grande, hermano, que también, si te fijas, hemos ido caminando por cosas que nos enseña Nehemías que habíamos ignorado, que hemos ignorado en nuestra vida. De Nehemías 4 al 6 nos enseña que si tú vas a tomar en serio esto de reconstruir, esto de ser cristiano, mi hermano, a la hora que tú tomas en serio la vida cristiana, entras en una guerra espiritual de verdad. No de mentiritas como la teníamos antes, de verdad, ataques del diablo, estrategias del diablo. Es decir, el diablo sentado ahí en su escritorio y planeando cómo atacarte, porque te le vuelves difícil. No como antes, que éramos presa fácil para el diablo. Esa es la vida cristiana de verdad, una guerra espiritual de verdad. ¿Okay? Y él nunca se va a cansar de tentarte, de atacarte, de perseguirte, de estar alrededor buscando cómo devorarte. Pero aún así se trata de resistir, de avanzar y terminar la reedificación, ¿sí? Reconciliarnos con Dios. Y en Nehemías 7 que vimos la semana pasada, está señalando ese momento al que todos queremos llegar, o algunos ya hemos llegado. Ojalá y tú ya hayas llegado ahí, al momento en que te arrepientes y el momento en que Dios te da una segunda oportunidad. El momento en que descubres, hermano, lo que te había hecho mal en el pasado y comienzas a caminar de nuevo con Dios. Lo primero que vimos, ¿qué hay que hacer? En Nehemías 7 y 8, el que hoy vamos a ver, nos muestra esas cosas. ¿Qué hay que hacer? Cosas que no habíamos hecho bien antes. Lo primero, en el 7, lo que nos enseñó es a ser exagerados en cuanto a la santidad.
Nunca se es suficiente, mi hermano. Nunca es exagerado. Ni una miradita, ni una palabrita. Exagerados en cuanto a las tentaciones. Cerradas las puertas hasta mediodía. Cerrar las puertas al diablo. ¿Sí? Guardarse de las mezclas. Pureza pide el Señor. Eso es lo que hay que ser, muy exagerados. Si hay una mala compañía en la que nos hace caer, hay que dejarla y apartarse por un tiempo. Eso es ser exagerado. Si hay un programa en la tele que nos hace caer, hay que quitarlo, cancelar el Netflix, cancelar el internet, cancelar. Hay que ser exagerados, hermano. Nunca es suficiente en cuanto a la santidad. Eso es lo que vimos en el 7. Exagerados. ¿Cómo hemos llegado a la ruina? Por permitirnos cosas. ¿Qué de malo tiene ahí ver a esas chicas bailando? ¿Qué de malo tiene ver ese programa de chistes? ¿Qué de malo tiene? ¿Y qué de malo tiene? Y así es como se llega a la ruina. Precisamente con ese tipo de preguntas y actitudes. ¿Qué de malo tiene? ¿Okay? Y bueno, después de eso, hoy llegamos a Nehemías 8 y nos va a enseñar también algo que debemos de hacer y que seguramente habíamos dejado de hacer. Yo creo que todos leyeron el 8, ¿no? Además es de esos versos que sí le gustan a la gente, que sí entretiene, que es bello, ¿no? Vamos a empezar Nehemías 8, 1 en ese contexto que traemos. Dice Nehemías 8:1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, como lo que somos, ¿no, mi amor? En la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Si te fijas, el pueblo es el que le dice a Esdras que saque el libro. Por eso el titulito que pusimos hoy: léanos el libro. Y dice enseguida en el 2: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Imagínate, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, etc. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Hasta aquí quiero detenerme tantito. ¿De qué libro está hablando? Yo creo que nosotros lo conocemos, ¿no? El libro de la ley. Está hablando de la Biblia para ellos, ¿no? No es todo lo que tenemos hoy nosotros, pero es lo que la Biblia para ellos. Pero lo tomamos a la ligera. Está hablando del libro. ¿Por qué están tan emocionados leyendo el libro? ¿Qué es este libro? Y quiero hacerte un recuento, un paseo por la Biblia de qué es este libro. Yo creo que nosotros hemos perdidole el valor a este libro y lo menospreciamos bastante. Y el libro es maravilloso, nuestro Dios, hermano, que se comunica con nosotros, con su creación, no teniendo por qué hacerlo. Es un Dios que quiere tener comunión, que quiere hablarnos, que quiere ser escuchado y escucharnos, y se comunica con nosotros, y lo ha querido hacer por medio de un libro. Por un libro, por increíble que parezca, hermano, por un libro. La Biblia es un libro, cierto que sabemos que es una colección de 66 libros, pero en realidad forman uno solo. De hecho, la palabra Biblia significa eso. Libro, es el libro, es nuestro libro. En la antigüedad Dios habló de muchas formas.
como comienza diciendo allá Hebreos 1. ¿Ok? Nosotros vemos en la Biblia que habló a Moisés en medio de la zarza, que habló con Adán, habló con Noé, habló con Abraham con voz audible desde el cielo. Habló a su pueblo por los profetas, pero también desde el principio, hermano, tuvo la intención de dejar registrada la historia, dejar registrada su palabra en un libro. ¿Sí? Si tú tomas la concordancia y buscas la palabra libro, te darás cuenta de esto. Cuán antiguo es la intención de Dios. Por ejemplo, empieza en Éxodo 17:14. Éxodo 17:14. Esta es la batalla del pueblo de Dios con Amalec. Y dice en el 17:12, un poquito antes: las manos de Moisés se cansaban. ¿Te acuerdas aquel pasaje? Lo sentaron en una piedra, y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y como le levantaban las manos, Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Para memoria. Pero para memoria, o sea, para que los demás lo lean. Para que no se olvide nunca nadie de lo que hizo Dios. Es maravillosa la idea de Dios. No depender de la memoria de un hombre, sino que lo está dejando escrito. Por eso es la intención de Dios. Dejarlo todo en un libro, aunque luego la historia de ese libro también tiene milagros de cómo se ha conservado milagrosamente hasta hoy. Pero lo primero es que veas cómo la intención de Dios era tener un libro. En Éxodo 20, vamos a pasear un poquito por la Biblia, hermano. En Éxodo 20, en el monte Sinaí, allá el Señor da los mandamientos a Moisés, las leyes. Y dice en Éxodo 24:3, cuando va y le dice a Moisés que se las diga al pueblo: Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Y todas las leyes y todo el pueblo respondieron a una voz: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y luego dice el 4: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Sí? ¿Para qué depender y si Moisés se muere mañana? Tiene que dejarlo ahí escrito, porque es importante para el pueblo. Allá adelantito en el 24:7 dice: y tomó el libro del pacto. Es este libro donde escribió todo, los mandamientos de Dios, todo lo que Dios dictó. Es ese libro del pacto. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso es importante, conservar el libro. ¿Por qué? Porque había que obedecerlo. Este verso, Deuteronomio 6:1 en adelante, deberíamos de guardarlo, enmarcarlo. Esa es la intención de Dios al tener todo en un libro. Dice Deuteronomio 6:1: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Te das cuenta? Para cuando entraran a la tierra que el Señor los va a meter, para eso es la ley, para eso es el libro, es nuestra regla de convivencia, son nuestros mandamientos, son nuestros estatutos. El libro es nuestra vida, mis hermanos. Dice ahí mismo en el 6:12: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios, sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Deuteronomio 6 muestra la intención del Señor. Y para eso es el libro. Y no solo es para ellos, para nosotros también. El libro es el que mueve nuestra vida. El libro es el que nos dice cómo vivir. Y mira ya adelantito en Deuteronomio 31, 24. Deuteronomio 31, 24. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, es este libro, Deuteronomio. Está acabando ya Moisés. ¿Quién escribió este libro? Moisés. ¿De qué libro está hablando? Los primeros 5. Le llaman el Pentateuco. ¿Sí? Lo escribió Moisés, que en realidad no son 5, es un solo libro. Los primeros 5 libros de nuestra Biblia eran uno solo. Siguen siendo en la escritura judía uno solo, el Pentateuco. ¿Okay? Sigue diciendo ahí el 31, 25 de Deuteronomio. Y dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Testigo contra ti. Acá Jesucristo en el Nuevo Testamento también nos dice que seremos juzgados por la palabra. Por la palabra de Dios seremos juzgados. Y termina diciendo el 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros sois rebeldes, cuanto más después que yo haya muerto. Pero por eso lo deja un libro, y por eso lo pone al lado del arca de pacto, y dice: este es y será testigo contra ti. Luego de Moisés vino Josué, y mira cómo comenzó su relevo, digamos. Dice en Josué 1, 7 y 8. Josué 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tenemos que meditar en él para guardarlo y hacer conforme a todo lo que está en él escrito. Así es la vida de un hijo de Dios. Desde Moisés y Josué hasta hoy en la actualidad, así es la vida de un hijo de Dios. ¿Okay? Adelante ahí en Josué 23, 6 dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Es así tu vida, mi hermano? Cuando termina el libro de Josué, allá en Josué 24, 25, dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario. Es decir, todo lo que escribió Josué se le adhirió a la ley de Dios. Ya no nada más son 5, ahora son 6 libros, pero es uno solo. Y así se ha ido completando. Lo que nosotros hoy tenemos es un solo libro, la Biblia, ¿sí? Y ahora sí, para nosotros la revelación está cerrada. Pero siguiendo ahí en la historia que llevamos, ¿qué pasó después de Josué?
lo que Dios temía, lo que Moisés temía. El pueblo se apartó, dejó la ley, caminó en pecado. Es que dejar la ley te hace caminar en pecado. Por increíble que parezca, termina Josué. Veíamos ahorita Josué 24. Comienza Jueces, y en Jueces 2, mira lo que dice. Del 2:6 en adelante. Ojalá y tengas la Biblia en mano y ojalá nos estés siguiendo. A mí me encanta hacer este tipo de recorridos por la Biblia. Miren, Jueces 2:6 en adelante. Porque ya Josué había despedido al pueblo, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Pero murió Josué, dice el 8, hijo de Nun, siendo de 110 años, lo sepultaron en su heredad, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es terrible, hermano, es terrible. Y como no conocían a Jehová, dice el 11, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ahí comenzó la debacle de Israel, por haber dejado a Jehová, por haber dejado el libro, ¿sí? Pero si te fijas, ellos se desviaron, pero no todo es su culpa, sino que sus antecesores dejaron de hacer lo que Dios había mandado. Vimos en Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa. Ahí mismo en Deuteronomio 6:20, y cuando te pregunte tu hijo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nos mandó, dirás, es que nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, Jehová nos sacó de ahí, etcétera, etcétera. Son los padres los encargados de darles la palabra a sus hijos, y dejaron de hacerlo, y es terrible, hermano, cuando lees esto. Vino una generación que no conocía a Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede pasar esto? Ahora, si volvemos a Nehemías, donde empezamos en Nehemías 8:1, ¿quiénes están ahí? Los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Pero todos los que están ahí, por pura fecha, por puros años, contando los años, todos han sido nacidos en el cautiverio. Es decir, no conocían Jerusalén. ¿Okay? Acuérdate que luego del cautiverio, a los 70 años comenzó el regreso. Y Nehemías ya pasaron otros 50 años por lo menos. Es decir, contando 120, ya no había nadie de aquellos. ¿Por qué? Porque así es Dios. Claro que Dios es Dios de misericordia, pero dice la Biblia que no tendrá por inocente al culpable. De todos los que le habían fallado a Dios, de todos los que habían idolatrado, en este regreso ya no hay nadie. Así lo hace siempre el Señor. Yo creo que esto se ve más, por ejemplo, allá en el desierto, cuando el pueblo falla, el pueblo tienta a Dios. Primero Dios se enoja, y dice en Números 14:20, Moisés intercede por ellos, y Jehová dice, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra, la cual juré a sus padres, ninguno de los que me han irritado. Es decir, claro que Dios es Dios de misericordia, pero también nunca tiene por inocente al culpable. Es decir, claro que tengo misericordia de Israel en general, pero en lo particular, los que me ofendieron van a quedar en el desierto, ¿okay? Excepto Josué y Caleb.
Otra vez volvemos a Nehemías 8, en aquella plaza llena están los que regresaron del cautiverio. No son los que habían sido llevados al cautiverio, sino los que nacieron en el cautiverio. Dios da una segunda oportunidad a Israel, ¿ok? Pero los que lo habían ofendido quedaron en el cautiverio. Pero la pregunta es, ¿estos qué onda? ¿Conocen la palabra de Dios o no conocen la palabra de Dios? ¿Y de qué depende? De sus papás. Es decir, si los papás fueron llevados al cautiverio y en el cautiverio se arrepintieron e hicieron lo correcto para Dios, tenían aún en el cautiverio que estarles enseñando la palabra a sus hijos. Los hijos dependían de sus padres si cumplían o no su labor. No todos los que quedaron en el cautiverio es que fueron malos. Esto es individual. Por ejemplo, el libro de Daniel está escrito en este tiempo, en el cautiverio. Y nosotros vemos a Daniel, a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que sí seguían a Dios, que adoraban a Dios, que resistían las tentaciones. El libro de Esther también está escrito en este periodo, ¿ok? Pero no hay mucho. ¿Qué pasaba en el cautiverio? Yo creo que lo que lo describe un poquito nada más, hermano, es el Salmo 137. Hace ratito subimos ahí a los grupos de WhatsApp una canción que yo creo que era muy conocida en la época de los que bailaban disco, ¿no? Los ríos de Babilonia, y a lo mejor la cantabas y ni sabías que es de la Biblia, hermano, que es de la Biblia, que es del Salmo 137. Narra un poquito lo que pasaba en el cautiverio. Dice el 137:1 en adelante: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Gloria a Dios, porque muestra a un pueblo triste, porque muestra a un pueblo arrepentido, y siempre esa ha sido la esperanza delante de Dios. ¿Se perdió el pueblo en el cautiverio? ¿Qué pasó con los que quedaron en el cautiverio? Depende de su arrepentimiento, depende de su tristeza, depende. Pero los que se arrepentían volvían a la palabra de Dios, aún en el cautiverio, y tenían que estarla enseñando a sus hijos. Aquí ya la primera pregunta para nosotros es si nosotros estamos haciendo este trabajo. ¿Estás haciendo esto con tus hijos? ¿Estás hablando de Dios? ¿Estás enseñando la palabra de Dios? Si tu hijo fuera exiliado, piensa en lo que está pasando hoy en el mundo, mi hermano. Piensa en esto. Sí, que te da coronavirus. ¿Y qué pasa? Te guardan. No te dejan ser visitado. ¿Qué pasaría con uno de tus hijos? ¿Lleva suficiente palabra de Dios con él para estar exiliado? ¿Le has enseñado la palabra correcta? Esta es nuestra labor. Esta es nuestra esperanza. Ese es nuestro trabajo. Eso tendríamos que estar haciendo. Mira cómo estaban ellos. Mira cómo estaban ellos. Si vamos a Segunda de Crónicas 34:8. Segunda de Crónicas, ¿cómo estarían tan alejados de la palabra?
¿Cómo estarían? Que mira lo que dice el 34:8. Después, a los 18 años de su reinado, Josías le ordenó a Safán, hijo de Azalías, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a su secretario Joá, que repararan el templo. Estaban reparando el templo. Dice en el 34:14. En el momento en que estaban sacando el dinero del templo, Hilquías encontró el libro de la ley de Dios que había sido dada por medio de Moisés. Lo encontraron, es decir, lo traían perdido, no lo tenían. ¿Cómo vivían? ¿Cómo vivían? ¿Qué obedecían? ¿Qué hacían? Más que lo que habían conservado y pasado de padre a hijo. Eso es todo. Imagínate. Y entonces pasó ahí, dice en el 34:19. Cuando el rey escuchó lo que decía el libro de la ley, rompió su ropa en señal de tristeza. Y dio esta orden a Hilquías, a Ahicam, a Abdón, el secretario de Safán, y a su ayudante: vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Pero esa es la reacción. Es decir, una casa, imagínate una religión, cualquiera que sea, que no lee la Biblia y está viviendo como ellos, a tientas, haciendo lo que yo creo que a Dios le gusta, y prendiendo una veladora, y otros dando diezmo y dinero, y cuando descubren la ley, Dios debe de estar enojado con nosotros. Esa es la reacción correcta al conocer la palabra de Dios. La reacción correcta. ¿Qué hicieron ellos? Mira lo que dice ahí adelante del 34:23 en adelante. Dice que Hulda les contestó: el rey Josías debe enterarse del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que le han leído al rey. Dios está muy enojado. El Dios de Israel iba a mandar destrucción, pues lo han abandonado para adorar otros dioses. Ya no los perdonará más, decía el Señor. Decía en el 34:25: por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con las obras de sus manos, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Eso decía el Señor. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, dile: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sus moradores, y te humillaste, rasgaste tus vestidos y lloraste, yo también te he oído. Te recogeré con tus padres, serás recogido, y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar. Y eso es lo que pasó, ¿sí? Eso es lo que pasó. El pueblo está en cautiverio por esto, ¿sí? Porque habían olvidado el libro. Bueno, pero lo encontró Josías y se arrepintió. Y dijo el Señor: a Josías, ¿sí? A Josías, a él lo dejó aparte. Pero a todo el pueblo que olvidó. Hermano, imagínate de lo que estamos hablando. O sea, la sorpresa. Nos encontramos un libro. El libro de la ley, el libro de Dios. Y entonces, ¿cómo habían vivido? ¿Cómo puede una familia de cualquier religión pensar que está siguiendo a Dios si la Biblia no se lee en su casa? ¿Cómo puede una persona pensar que está bien con Dios si no lee la Biblia? ¿Te das cuenta? El reclamo de Dios siempre fue por haber dejado su ley, su libro. Dice en Malaquías 3:7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis.
Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí es volver a la ley. Saquen el libro, lean el libro, honren al libro, obedezcan el libro, amen el libro. El libro lo es todo. Y Dios les insistía. Mira, es tan hermoso nuestro Dios, tan paciente, tan insistente, que hoy por medio de esta cuarentena, muy probablemente con muchos, esa es su insistencia. Saquen el libro, lean el libro. ¿Qué pasa? ¿Qué haces encerrado, contando los muertos y llenándote de miedo? Saca el libro, saquen el libro. A eso los mandé a su casa. Y les hablaba el Señor, segunda de Crónicas 36:15. En adelante, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esta fue la ruina. Por eso fueron al cautiverio, porque se olvidaron del libro. Siempre lo dijo el Señor, Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si tú te olvidas de la ley de Dios, si tú te olvidas del libro, si tú menosprecias el libro sagrado, Dios también te menosprecia a ti. Cierto que su amor y su fidelidad es para siempre, pero su fidelidad no incluye que alguien se salve menospreciando el libro de Dios. Su fidelidad incluye que te habla, que te manda mensajeros, que cuando tú dices, es que no tengo tiempo para leer, hoy te tiene encerrado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Isaías 5:13. Por tanto mi pueblo, ya con mucha claridad dice, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed, por olvidarse de la ley de Dios, de sus mandamientos, del libro sagrado. ¿Okay? Están en cautiverio. Mira ¿por qué te llevé en este paseo? Porque lo que estamos viendo, la reconstrucción. ¿Por qué estuvieron en ruina? Por haber olvidado el libro, por no tomar en cuenta el libro. Y entonces, ojalá y con este paseo cobre una nueva dimensión. Estamos en Nehemías 8:1. Y se juntó el pueblo como un solo hombre. Y dijeron a Esdras que trajese el libro. Saque el libro. Léanos el libro. Están en la plaza. Acaban de ser perdonados por Dios. Ya regresaron. Construyeron. Ya levantaron las murallas. Podrían haber bailado, danzado, brincado. Lo que hoy hacen tantas. Pero ¿qué es lo que nos mandó al cautiverio? Que olvidamos el libro. ¿Qué vamos a hacer? Saque el libro. Léanos el libro. El pueblo es el que pide el libro. No se les hace a fuerza. No les dice Esdras, ahora a fuerza me van a escuchar. No, ellos tienen hambre. Lo pidió el pueblo. ¿Cómo llegamos nosotros a la ruina? Hermanos, igual, por haber menospreciado el libro. Decíamos, la semana pasada dijimos, por permitirnos cosas, pero también por falta de hambre de palabra de Dios. Claro que nos congregamos, pero de lunes a domingo, ¿cuántas excusas tenemos para no estar leyendo la palabra? ¿Cuán poco tiempo le dedicas al libro sagrado de Dios? Algunos ni siquiera lo están leyendo. Algunos ni siquiera la están enseñando a los hijos. Imagínate, hermano, no le enseñas a tus hijos. Mueres tú mañana
Y cualquier chispa de cristianismo que había en tu familia se apaga, se va, se olvida, tan solo para ver a tus nietos el día de mañana alejados de Dios, cargando un ídolo de metal. Así le pasó a Israel. ¿Qué piensas que no te puede pasar a ti, a mí? Por eso, ¿cómo se hace? El libro, enseñarlo a los hijos, leerlo, que no sea por señal. Ellos lo han aprendido. Ellos vienen del cautiverio. A ellos no les puede salir con cosas. No puede pararse Esdras y decir: anoche tuve un sueño. No, déjate de sueños. Saca el libro. Nadie puede pararse a decir: ahora dancemos y brinquemos. Siente el fuego. Déjate de cosas. Saca el libro. A ellos no les pueden decir: y vamos a traer las arpas y hagamos un concierto. Déjate de cosas. Saca el libro. El que lo pidió. Y hace falta este tipo de pueblo. ¿Sí? Nada de chistes. No queremos oír chistes. No queremos oír cómo te fue anoche. Queremos oír el libro, queremos saber del libro. Por eso estábamos en ruinas, por haber olvidado al libro. Dice el Salmo 119, 103. ¿Tú cómo estás en cuanto al libro, hermano? Lo primero es, lo deseas. Lo deseas como este pueblo. Todo lo que tuvieron que esperar. Algunos la palabra que habían oído solo era de boca de sus padres, lo que se acordaban. Todo lo que tuvieron que esperar para estar en un momento como este. Imagínate que saliera Esdras hablando lenguas. Oh, mi hermano, saca el libro, saquen el libro. Deseamos el libro. Estamos hambrientos del libro. Dice el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En el Salmo 19, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Así es la palabra de Dios, así es el libro. ¿Cómo has aprovechado esta cuarentena, mi hermano? ¿Lees más Biblia que antes? ¿Sientes más hambre de Dios? ¿O sigues igual de afanado, igual en tu trabajo, haciendo lo mismo, esperando que pase venir a reunirnos? ¿A qué, hermano? ¿A qué nos volvemos a sentar acá? Si no ha de ser con una hambre como la de ese pueblo. Saquen el libro, lean el libro. Un amor por ese libro. Por algo nos mandó a casa, hermano. Por algo estamos con mucho tiempo. ¿Cuántos habíamos puesto excusas de falta de tiempo? ¿Y cuántos hoy están en tu casa encerrados? A lo mejor más mujeres que hombres. También es para ti, mujer. ¿Tienes hambre del libro? ¿Tienes hambre del libro? No se puede. No puede haber cristianos pasando más tiempo en Facebook que en el libro. No puedes pasar más tiempo de tu vida viendo televisión que leyendo el libro. Eso solo muestra tu poca hambre, tu nula hambre. Más hambre de tele que del libro. Más hambre de chistes que del libro. Y entonces Esdras sacia aquella hambre. Dice ahí en el 2. Ya apenas vamos en el 2, hermano. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Mira lo que dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Imagina esto. Primero dijo desde el alba. El alba es la primera lucecita que se ve en el horizonte, cuando aún no sale el sol. Y luego dice hasta mediodía. De perdido 6 o más horas seguidas.
Y cuando termina Nehemías 8, se ve que lo hicieron por 7 días. 7 días, reuniones de 6 horas, leyendo el libro, no brincando, no cayendo al piso, leyendo el libro. Y la gente ávida de más. Hoy lo que abunda en las iglesias es, hay que dar shows para que no se aburran. Hay pastores que dicen y aconsejan, tu predicación no puede durar más de 30 minutos, porque la gente se aburre. ¿Sí? La que se aburre, que se vaya. La que no tiene hambre del libro, no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo puede alguien estar sentado, estamos leyendo el libro y dice, ay, ¿a qué horas acabará? Ay, aquí no cantan. No, aquí no cantan. Aquí se lee el libro. ¿Qué es lo que nos arruina? Es la falta de lectura del libro. Las canciones no salvan. Los brincos no salvan. Caerse al suelo no salva. Lo que podría salvarnos es la palabra de Dios. Dice el 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban, y ya todos los que leíamos. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Sabes lo que es atento? Atento, no platicando, no murmurando, no platicando con el de al lado. Atento, silencio, expectativa, honra, mucha honra a la palabra, solemnidad. Se abrió el libro de Dios, Dios va a hablar, no se puede estar jugando, no se puede estar distraído, es el libro de Dios, Dios está hablando. Y dice en el 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Quiero que leas esto. Abre el libro, Esdras, apenas lo va a leer, y lo primero que dijo, te alabamos, Jehová, Dios grande. Nada más eso. Y todo el pueblo dijo amén, amén. Alzaron sus manos, se humillaron, se inclinaron a tierra. 2 palabras, 3 palabras. Bendijo a Jehová. Y ellos ya se pusieron de rodillas, se inclinaron a tierra. Cuánta hambre de escuchar palabra. Qué corazón tan abierto a la palabra. Qué corazón tan dispuesto y tan predispuesto. Y los levitas, Jesúa, Bani, etcétera, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, ya de rodillas, pero atento en su lugar. Y ellos les explicaban y leían, dice el 8, en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ponían el sentido, hermano. Yo cuando estoy leyendo esto y cuando estamos hablando de nuestra ruina, yo ya me acuerdo de mucho de lo que pasa aquí en este salón. Gente platicando, gente llegando tarde, gente que no le interesa la palabra, gente sin anotar, gente que no honra el libro de Dios. ¿No te das cuenta que por algo estamos en casa? Lo que hablamos hace semanas, ¿te acuerdas? Bueno, hoy estamos en casa. Comienza a honrar el libro de Dios. Comienza a honrar la palabra de Dios. Comienza a poner los sentidos. No pongas el mensaje y andes haciendo otra cosa. Pon los sentidos a la palabra de Dios. Dice el 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo. Si te fijas, imagina la multitud, más de 40,000 gentes. Están oyendo el libro, pero seguramente, entre ellos había maestros regados entre el pueblo. Tal vez tenían a su cargo un número de pueblo, ¿sí? Se repartían grupos y estaban atentos. Si alguien no entendía lo que estaba escuchando, de inmediato les explicaban.
maestros, ayudantes. Pero ¿cómo ser ayudantes? ¿Cómo ser maestros? Si no queremos nada con el libro. No queremos nada con el libro. Si nos toca dar un tema el viernes y no queremos, no, estamos muy bebés. O sea, apenas tengo 15 años de cristiano, no sé ni armar un tema, por el amor de Dios. O armarlo. Bueno, mejor no. Ellos decían al pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mira todo lo que ha hecho el pueblo. Se juntaron en la plaza. Es el pueblo el que le dijo a Esdras: tráiganos el libro. Apenas lo abren y muestran reverencia. Apenas dijo: grande Jehová, y ya cayeron de rodillas. Pero cuando comenzaron a leerlo, comenzaron a llorar, como niños, tristes. Qué reacciones tan grandes a la palabra de Dios. Hoy mismo, cuántas reacciones hay a la palabra, pero no todas. Isaías 66, 12. Isaías 66, 12. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. ¿Tú tiemblas ante la palabra de Dios? ¿Has temblado delante de la palabra de Dios, hermano? ¿Has leído el Sermón del Monte? Qué bonito. Yo no sé por qué al cristiano le pasa esto. Qué bonito, es decir, el Sermón del Monte. Qué bonito. ¿Bonito? ¿Te parece bonito? ¿Te parece muy bonito? El 5:43 de Mateo. Amarás a tu prójimo. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo: ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Haz bien al que te aborrece. Y ora por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se te hace bonito? O sea, si se oye bonito. ¿Lo haces? No eres hijo de Dios, dice la palabra. ¿No tiemblas ante esta palabra? Haced esto para que seas hijo de tu Padre que está en el cielo. Si no lo eres. ¿No tiemblas? ¿No te da miedo? Lo que leíamos ahorita de Josías, ¿te acuerdas? En 2 de Crónicas 34, cuando descubre la palabra, dice en el 19, rompió su ropa en señal de tristeza. Y luego dice: Dios debe estar furioso con nosotros. Y nosotros, bonito, qué bonita es la palabra. Por eso les iban leyendo la palabra, estaban tristes. Les iban leyendo la palabra y lloraban. Y la tristeza es buena. La tristeza es buena. Aunque ellos les decían: no os entristezcáis, no lloréis. Porque así es como se predica el evangelio. Así es. Después de la tristeza viene el gozo del Señor. Pero no puedes sentir el gozo del Señor sin haber pasado por la tristeza. Dice 2 de Corintios 7:8 en adelante. 2 de Corintios 7:8 en adelante. Pablo, cuando les manda una carta dura de que están en pecado, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por un tiempo los contristó. Sí, porque tienes que entristecer. Pero ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, estar en cuarentena, estar con la iglesia cerrada,
¿Te da tristeza? ¿Por qué te da tristeza? ¿Y la tristeza es según Dios? ¿La tristeza te da arrepentimiento? ¿Leer la palabra de Dios causa en ti tristeza? Nehemías, regresemos allá a Nehemías, ahora en el 8:10, les dijo cómo se completan las reuniones de Dios. ¿Sí? Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así son las reuniones de Dios. Palabra, pero palabra que hace llorar, palabra que hace entristecer, para que después de eso venga el gozo del Señor. Y luego de eso, completar la reunión como compartiendo los alimentos. A ellos los manda a casa, al que sí tiene, a compartir con el que no tiene. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El pueblo está llorando, pero Dios está lleno de gozo. Dice en el 11, los levitas hacían callar, callen porque día santo y no os entristezcáis. ¿Okay? Pero es el día santo, día de alegría para nuestro Señor, día que había estado esperando el pueblo, pero también el día que había estado esperando nuestro Señor. Tal vez como ha estado esperando un día así por cada uno de nosotros. Un día donde la palabra cobra vida de verdad. Un día donde leemos el sermón del monte y no decimos, oh, qué bonito. No, un día donde leemos y decimos, soy un asesino. Porque aquí dice que el que pelea con su hermano es como lo hubiera matado. Y te contrista, te entristeces. Un día donde dices, no tengo perdón, soy un adúltero. Porque aquí dice que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el día que está esperando Dios por cada uno de nosotros. Un día donde la palabra cobra vida. Un día donde el evangelio otra vez es una buena noticia de verdad. Un día donde nos sentimos mal por nuestro pecado. Un día donde nos quebrantamos. Un día donde escuchamos un mensaje y no podemos parar de llorar. Un día donde, aunque alguna porción la hemos leído 1000 veces, de repente nuestros ojos son abiertos. Es el gran día del Señor. El Señor está lleno de gozo. Aunque tú estás llorando, Él está lleno de gozo. Como pasó en Lucas 15. ¿Te acuerdas cuando regresó aquel hijo pródigo, triste, humillado? Pero el padre dijo, saquen el mejor vestido, vístanle, pongan el anillo en su mano, traigan el becerro gordo porque mi hijo muerto era y ahora ha vuelto en vida. Tú triste, tú llorando. Y el Señor gozándose en el cielo, como aquel cuando se arrepintió a Acab, ¿te acuerdas? Cuando rasgó sus vestidos, cuando puso cilicia sobre su carne. Y Jehová dijo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado? Por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días. Como pasó ahorita con Josías, como pasó siempre que alguien se arrepiente, se entristece. Dice en Hechos 2:37, después de que escucharon el evangelio, al oír esto se compungieron de corazón, se compungieron y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿y qué hacemos? Y Pedro les dijo, pues arrepiéntanse y bautícense. La tristeza que da oír la palabra. ¿Cuántas veces has sentido esa tristeza, ese dolor? Dice Santiago 4:9, para los que se sienten bien gozosos, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor, Él es el que los exaltará. Porque el que se exalta a sí mismo, yo leo la palabra, puro gozo, puro victoria, varón, pura victoria. Ese varón será humillado. Porque la reacción correcta a la palabra, la convicción de pecado, la tristeza, hemos pecado, la oración de Daniel, hemos pecado.
Hemos pecado. La oración de Nehemías, hemos pecado. Y sentir tristeza. Y entonces Dios está gozoso. Pero cuando nosotros estamos gozosos, Dios no está gozoso. Y esto se trata del gozo del Señor. ¿Sí? Eso se trata de Él. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos darle un nuevo valor a la palabra de Dios. Verla como lo que es, algo sagrado, algo celestial, algo divino. Es lo que tenemos en las manos, es el libro que comenzó a escribir Moisés desde allá, desde Éxodo. Ese es el libro sagrado. ¿Qué es la Biblia para ti, mi hermano? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Es un simple libro? ¿Qué es la Biblia? ¿Cuánto valoras la Biblia? La escritura debería de ser todo para el cristiano. Para el cristiano, no me importa si el mundano la quiere leer o no, es mundano, pero para el cristiano debería de ser todo. ¿Cómo comportarte? Hay que ir a la Biblia. ¿Cómo educar a tus hijos? Hay que ir a la palabra de Dios. ¿Qué hacer en el trabajo? Hay que ir a la palabra de Dios. ¿Cómo contestar a alguien que te ofende? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo hacer si alguien te pega en una mejilla? Lo que dice la palabra de Dios. No importa si mi corazón arde en ira. No importa si yo era Juan Camaney y nadie nunca me había pegado en la cara. Lo que dice la palabra de Dios, ponga la otra y se acabó. Es el libro sagrado. Segunda de Timoteo 3:16. Porque la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es necesaria para todo. Para el cristiano es el manual de cómo agradar a Cristo, agradar a Dios. Cómo saber si haces lo correcto si no estás leyendo la Biblia. ¿Cómo puedes agradar a Dios sin leer la Biblia? Ya vimos lo que pasó a un pueblo que se olvidó de la Biblia. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que no habrá de pasarnos a nosotros? Los cristianos no seguimos sueños, no seguimos visiones, revelaciones de alguien. No, el libro. Abra el libro. Y si mi congregación no lo lee, adiós, te vas. Pero yo en mi casa abro el libro para mí. Abro el libro para mi esposa. Abro el libro para mis hijos. Esa es la Biblia. ¿Qué es la Biblia para ti? Dice en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la Biblia, la voz de Dios, la voz divina bajada del cielo. Esa es la Biblia. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. La Biblia es Jesucristo en persona. Jesucristo, nuestro Jesús. En nosotros tendría que haber más reverencia que la que se pedía al pueblo pasado. Dice en 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16 en adelante. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Primero ahí, Pedro está diciendo lo que les platicamos, lo vimos. Nosotros vimos a Jesús. Dice el 17, y cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Segundo, dice Pedro, nosotros vimos a Jesús en persona y nosotros oímos una voz del cielo. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él. Pero luego dice el 19, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice Pedro, pero esto
esto es más seguro. Es más seguro que Cristo bajara. Es más seguro que oír una voz del cielo, la palabra de Dios. La escritura debería de ser todo para el cristiano. Todo, todo. Nada, es que a mí se me apareció un ángel. No me importa, saque la escritura. No me importa. ¿Sí? Es que no me importa, saque la escritura. Lo primero que debe de saber el cristiano son dos cositas, hermano. Y ojalá las pudieras grabar en tu corazón. Lo indispensable. Grábalas así. Indispensable. La Biblia es indispensable. Para conocer a Dios, la Biblia. Para seguir a Dios, la Biblia. Pero para ir al cielo y ser salvo, la escritura. ¿Sí? No se puede de otra forma. Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo 3:14, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La escritura. No hay otro lugar donde podamos ser salvos. ¿Que no somos salvos por fe? Claro, pero dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dijo Jesús en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura. No como platica el Papa o cualquier pastor pentecostal, no. El que cree en Cristo, como dice la escritura. No como dicen los testigos, ni siquiera como me dice mi mami, ni mi abuelita, ni mi tía. No, como dice la escritura. Ahí está la vida, ahí está la salvación. Es indispensable. Y la segunda palabrita que tienes que grabarte es que es suficiente. Es indispensable, es decir, fuera de ella no hay salvación. Y además es suficiente, es decir, no necesitamos nada más. Nada más. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir y guiar. Eso dice Pablo a Timoteo. La palabra de Dios, leíamos ahorita en Hebreos, es viva y es eficaz. Y solo la palabra. No necesitamos más. Oye, hay muchas ayudas. Claro, hay ayudas. ¿Sí? Pero la Biblia es suficiente. Oye, si tengo una concordancia, gloria a Dios. Si no, la Biblia es suficiente. Oye, y si leo a Josefo y a los judíos, gloria a Dios, te ayudan, sí, qué bueno. Pero si no, la Biblia es suficiente. Y es la única palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 4:6. Esto lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. La escritura es suficiente. Tienes que grabarte esas dos palabras. Es indispensable. ¿Sí? Indispensable. No hay forma de ser salvos aparte de la Biblia. ¿Sí? Dice 1 Timoteo 4:13. Pablo le encarga a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No hay forma de llegar al cielo aparte del libro sagrado y seguir sus instrucciones. Mira Deuteronomio 11, 18 y 19. Pondréis mis palabras en vuestro corazón y vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y le enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. A la hora que estés con tus hijos, en la sala, viendo la tele, oye, dales chance que se acabe su caricatura, se las apagas y es hora de leer el libro. Oye, ahora vamos en el carro, es hora de hablar del libro. Hoy estamos en el trabajo, es hora de leer el libro. Es hora de leer el libro. ¿Okay? No podemos permitir que nos pase lo que les pasó a ellos. Porque dice 1 Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ellos son nuestro ejemplo. Pero no, hoy hay quien toma de ejemplo a los judíos, pero son para que no nos pase lo que ya les pasó. Lo que ya les pasó. La Biblia es indispensable. La Biblia es suficiente. La Biblia es nuestro Jesucristo. La Biblia es nuestra columna de nube. La Biblia es nuestra columna de fuego. La Biblia es nuestra zarza ardiendo. La Biblia es nuestro Dios que seguimos. ¿Te das cuenta? ¿Y para qué, hermanos? Y vamos a terminar ya con esto. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la única forma de ser santos, no se puede ser santo sin el libro. Pero no escucharlo nos hace santos. Eso tienes que grabártelo. Ya hemos dicho, ninguna iglesia nos hace santos. Ninguna congregación nos hace santos. Venir a sentarte aquí los domingos no te hace santos. Oírme hoy por Facebook no te hace santo. Sacar la Biblia al rato no te hace santo. Santidad es obediencia. Dijo Jesús en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Guardar los mandamientos. La palabra nos santifica, dice en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice en Juan 15, 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pero limpios no es de que, oyeron a Jesús, dijo la palabra y fue, los limpió. Así no es la limpieza. Por haber oído la palabra, pero y luego tuvieron que ponerla por obra. Mira dónde nos quedamos en Nehemías 8, 13. Al día siguiente, las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, vinieron a Esdras para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Es decir, están leyendo la ley, se dan cuenta que en esa fecha en que están, hay una fecha escrita que había que celebrar. ¿Y qué hacen? Pues, estuvo bueno, ¿no? El sermón de Esdras. ¡Ay, qué chida la enseñanza de Esdras! No, papá, ahí dice que hay que hacer algo y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No, Esdras no está enseñando para que le digas si está bonito, está feo. Se me hace que le faltó a Esdras, ¿no? ¿No has notado como que últimamente no se prepara bien el Esdras? No, papá, lo que dice la palabra. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La parte que le está leyendo, que están descubriendo, está en Levítico 23, 33. Levítico 23, 33. Habló Jehová a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Síguelo leyendo, ojalá tengas tiempo de leerlo todo. Si no, pues no quisiera quitarte mucho tiempo. Dice en el 39: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también será de reposo. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, de árboles frondosos y sauces, y os regocijaréis delante de Jehová por 7 días. Y harás fiesta por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Si recuerdas acá, cuando empezamos hoy, están en el mes séptimo. Y luego están leyendo esto por casualidad. ¿Y qué hace? Ponerlo por obra. Ya, se acabó. Se acabó. ¿Y cuánto nos cuesta esto?
Mateo 18. Y el que no perdona a su enemigo, Dios tampoco lo perdona. Y todavía nos vamos aquí. Oh, es que no puedo perdonar. Ay, es que me ha hecho mucho daño. Ay, es que se acabó, hermano. Mateo 18, tengo que perdonar. Ahí en medio agarro el teléfono y le hablo. Perdóname. Ya se acabó. Hacedores de la palabra. Hacedores, es lo que hicieron ellos. En el 8:15 en adelante, que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Ya hoy, no mañana, hoy la Biblia dice esto y hay que hacerlo. Y salió el pueblo, dice en el 8:16 de Nehemías, y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de las puertas de Efraín. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, habitó en tabernáculos. Mira lo que dice ahí, tan triste. Desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Desde los días de Josué. ¿Te acuerdas lo que leíamos ahorita? Y luego en Jueces, ya el libro ni siquiera sabían dónde estaba. Ya ni sabían. Allá por Crónicas se lo halló Josías, y se arrepintió Josías y dijo: oye, ¿va a perdonar a todos? No, Josías, a ti te pongo aparte, pero el castigo ya está, porque olvidaron mi ley. ¿Sí? ¿Para qué leemos la ley? Para ponerla por obra. ¿Tú crees que al pueblo le iba a volver a pasar? Estamos acá porque olvidamos el libro. Léenos el libro. Y cuando les leen el libro y dicen: casualmente en el mes séptimo había que celebrar una fecha, nunca la han celebrado, nuestros papás ni nos platicaron. ¿Cómo nos van a platicar si no se celebra desde el día de Josué? Pero aquí dice, ¿qué hacemos? ¿Le preguntamos a alguien más? ¿Pedimos otra opinión? ¿No estará mal interpretado? ¿Qué dice el griego? A ver, ¿qué dice el griego? Déjate de cosas, obedece la ley. Ya ahorita hagamos tabernáculos, traigan las ramas de olivo, traigan. Para eso es la palabra. Así de simple. ¿Para qué leer tanto si nuestra vida no es transformada? ¿Para qué leer tanto si sigo teniendo el mismo carácter de siempre? ¿Para qué leer tanto si no puedo perdonar al que me hace daño? ¿Para qué leer tanto si no me entristece la Biblia? ¿Para qué leer tanto? Es para ponerla por obra. El perdón, la honestidad, la mansedumbre, la humildad. Dice en Santiago 1. Santiago 1:21. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Mira cómo repite lo que leíamos ahorita. La cual puede salvar vuestra alma. Puede, no es seguro, no porque lees te salvas. Podría ser salvo. La primera parte sí es recibir la palabra. Pero luego la segunda dice el 22, sed hacedores de la palabra. Hacedores, no tan solo oidores. Eso es engañarse a sí mismos. Y esta congregación se ha convertido en una congregación de oidores. Oidores, acumulando sabiduría, acumulando libros. Oidores. Pero al Señor le gustan solamente los hacedores. Porque si alguno es oidor, pero no hacedor, es semejante al hombre que se ve en un espejo y luego se va y se le olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, este será bienaventurado en lo que hace. Hacedores, ¿sí? Hacedores. La palabra se lee, se estudia para ponerla por obra. No basta oír. Allá en la parábola del sembrador,
¿Te acuerdas cómo habla de 4 tipos de personas? Todos escucharon la misma palabra, la misma palabra. Y luego ya les dice, cuando se las explica en Mateo 7, 19, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, el malo la arrebata. ¿Sí? El que oye la palabra, otro la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Otro, el que fue sembrado entre espinos, la oye, pero el afán y las riquezas la ahogan. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que la oye, la entiende, lo que estamos viendo en Nehemías, ahí en la plaza. La oyeron, la entendieron y dieron fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ese es un hombre prudente. ¿Okay? Pero el que oye estas palabras y no las hace, hermano, es un insensato. Y un hombre insensato está edificando sobre la arena. Esto no se trata de cuánta Biblia sabes. Esto se trata de cuánta Biblia practicas. Esto se trata de nuestra vida de santidad. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Solo un libro de sabiduría? ¿Te sirve para ganar debates? ¿Te sirve para presumir? ¿Para que los demás vean que sabes mucho? ¿O convierte tu alma? Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor? Y no hacen lo que yo digo. En Mateo 7:21 dijo, no es el que dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hacer, hacedores. Y esto no es salvación por obras. Eso es lo que pide Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que pide Jesucristo. El que tiene problemas con eso, lo tiene con Jesucristo. ¿Okay? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Yo no sé si lo veas hasta aquí, hermano. Tal vez nosotros no hayamos dejado el libro en ningún lado. Si los cristianos lo traemos siempre en la axila, aquí lo traemos los cristianos. Aquí lo traemos siempre. En el carro, en la bolsita de las mujeres. Déjame compro uno chiquito para que me quepa en la bolsa. Nuestro problema no es que no lo encontramos. A los cristianos volteas a la mesa y hay una Biblia. Vienes a la iglesia y todos traen Biblia. Bueno, por lo menos en esta congregación. No, ese no ha sido nuestro problema. Nuestro problema es que nos hemos olvidado de obedecerla. Ese ha sido nuestro problema, que no caminamos en santidad, que no nos interesa, que no la valoramos. Lo mismo que a Dios le molestaba. Es un libro sagrado, sagrado. Hay hermanos que la tienen así, y como es sagrado ni la tocan. No, hermano, lo sagrado está dentro, en la palabra, en los mandamientos, en las promesas, en lo que hay que hacer, en cómo hay que honrar, en cómo hay que seguir a Jesucristo. Ahí está lo sagrado. La Biblia debe de estar toda rayada, toda tachoneada, toda subrayada. La Biblia tiene que estarle cayendo las páginas. Dicen que, y es verdad, que como está tu corazón es inversamente proporcional a cómo está la Biblia. Un corazón muy cercano a Dios viene de una Biblia que está toda maltratada, pero una Biblia nuevecita es señal de un corazón separado de Dios. Hay que leer la Biblia, mi hermano. Hay que leer la Biblia. La Biblia es todo
todo para el cristiano. Esto es lo que hay que hacer, lo que hay que saber, lo que hay que seguir, cómo hay que vivir, cómo hay que respirar, cómo hay que caminar, cómo hay que enseñar, cómo hay que instruir. La Biblia es todo. ¿Y qué estás haciendo en esta cuarentena? Hay algo maravilloso, cosas que a veces le pasamos por alto. Ya está acá Nehemías 8. Ya está el pueblo ávido. Y ya está el sacerdote. ¿Todo bien? ¿De dónde salió un sacerdote? Oye, es de la familia. Sí, pero no nada más Esdras. Hay toda una gran familia de sacerdotes. ¿Por qué Esdras está arriba del templete? ¿Por qué a Esdras se le está pidiendo tú, Esdras? Oye, pero acá está mi otro hermano, también es sacerdote. No, tú, pero mira, todos estos venimos de la familia de Leví. ¿Sí? No, tú, queremos que tú nos leas. ¿Por qué? Mira, te voy a llevar ahora a Esdras 7 y ya con esto terminamos. Esdras 7. ¿Quién era Esdras? Dice en el 7:6, mira lo que era, es decir, no es diferente a los demás. Claro que es de la familia de sacerdotes, pero viene del cautiverio, viene de estar alejado de la palabra como los demás. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Que cuando viene, dice, le concedió el rey todo lo que le pidió. Con él subieron algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes. Hay más sacerdotes. Pero mira, si te brincas al 7:9. El día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Esto está pasando 11 o 12 años antes de lo que estamos leyendo en Nehemías 8. ¿Por qué a Esdras le dicen, usted es el encargado? Porque él había puesto en su corazón, cuando salió de Babilonia, dijo, yo voy a entender la ley de Jehová, yo voy a cumplirla y yo voy a enseñarla. Y pasaron 12 años y está arriba del templete haciendo para lo que Dios lo estaba preparando. Hermano, estar en cuarentena, aprovéchala. Tú no sabes cuándo Dios te va a usar. Ya deberías de haber leído media Biblia. Ya deberías de tener preparados tantos estudios, tantos temas. Y nos encontramos haciendo exactamente lo mismo. Maravilloso. Dios honra al que le honra. Y por eso Esdras está arriba ahí enseñándola. Porque cuando salió de Babilonia, él dijo, había preparado su corazón para inquirir la ley. Yo voy a entenderla, yo voy a estudiarla. ¿Para qué? Para cumplirla primero y luego para ayudar a mis hermanos, para enseñar a Israel. No hay ciencia, mi hermano. No hay ciencia en esto. Hay sacrificio. Hay lo que le dijeron, lo que dice allá en Josué 1. Esfuérzate, sé valiente. Los estudios no se hacen solos. No se trata de prender YouTube y ya está. No se trata de ir a la escritura. Se trata de ver si lo que escuchas es verdad. Se trata de ser como los de Berea. Se trata de estar enamorados de la palabra de Dios. Se trata de que la palabra es todo. No podemos vivir sin un día leer la Biblia. No puedo irme a dormir sin un día haber leído la Biblia y ver lo que Dios quiere enseñarme. No puedo leer la Biblia y permanecer impávido. Tengo que temer su palabra. Los que tiemblan ante su palabra, esos son los hijos de Dios.
los que se entristecen ante su palabra. Esos son los hijos de Dios. Hermano, yo solo te exhorto. Hemos llegado acá por algo que tiene que ver con la palabra, por nuestro conformismo, porque aunque nos congregamos, ¿cuánto nos está costando leerla en casa? ¿Cuántos pretextos o cuántas ocupaciones tenemos que le decimos a Dios, esto es más importante que la Biblia y que tu palabra? Oh, qué poca honra le tenemos a la palabra. En qué poca estima tenemos a Dios. Es solo un exhorto, mi hermano. Es solo un exhorto. Pero cada quien sabe lo que hace. Dijo Josué en Josué 24:15. Y si mal les parece, si te fastidia, si te cansa, si no tienes hambre, si mal te parece servir a Jehová, bueno, ya está, escoge a quién servirás. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aprovecha el tiempo, mi hermano. Sumérgete en la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Estar en cuarentena, estar en guardado. Deja el Facebook, deja el YouTube, deja la televisión. Ponte a leer la palabra de Dios. Dios quiere levantar Esdras de esta congregación. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Y un saludo otra vez a todas las mamis de esta congregación. Dios te bendiga y ojalá tu corazón esté dispuesto a lo que hemos predicado hoy. Un saludo para todos.